haya una dramaturgia tiene que haber fisura y qué, ¿cómo era? No, para que haya, la construcción del personaje tiene que tener límite, que es limitado por otro, y tiene que tener fisura. Claro, nos encontramos en un problema que yo doy taller de monólogo y de unipersonal y todo eso con el monólogo y el unipersonal. Claro, el personaje no está presente, el otro, por eso es lo más difícil de escribir, porque tiene que estar el límite y la fisura. ¿En dónde está el interlocutor? Por eso muchos monólogos fracasan, porque no basta con que un dramaturgo se ponga a escribir un monólogo porque piense que ese personaje tiene que ponerse a hablar. Tiene que haber una urgencia y una emergencia. Y ese interlocutor ser el límite a quien está dirigido para construir su relato. Por eso es lo más difícil de escribir, de hacer y de mirar también para el espectador, porque hay que mirar el monólogo y poder sostenerlo, ¿no? Por eso... El límite puede ser, es la contraposición también sería... Sí, está conectado con la red conflictual, ¿no? Después de esto lo cerramos la clase que viene cuando vemos conflictos, porque ¿quiénes tienen los conflictos? Los personajes, en definitiva. Entonces, pero siempre tiene que haber fisura y límite. Ahora, el antagonista es un trabajo muy profundo, quiere ocupar ese lugar y ese antagonista se ocupa de ese antagonista que en general en un presente trae historias del pasado o es profundo esa contraposición al personaje principal, ¿entienden? No es algo del momento, una riña pasajera, sino que es una posición profunda que puede estar velada, depende de la estética de del texto y todo, pero que es profunda. Bien, después tenemos el personaje representativo. El personaje representativo es el que a través de su accionar lo incluimos con el discurso también, representa las ideas de la época en que transcurre la obra. No estoy hablando de la época en que fue escrita la obra, a veces coincide, como en el caso de La Gaviota, coincide época del relato, en que transcurre el relato, con época de escritura, pero a veces no coincide. El personaje representativo es el que representa las ideas de la época, ¿no? Del contexto, del grupo al que pertenece o alude la obra, que se tienen sobre determinados parámetros sociales. Por ejemplo, Arcadina es antagonista porque se opone a los deseos del personaje principal, que es Trepiot, como función. Y quiere ser protagonista continuamente. Todo, claro. Habla continuamente. De hecho, vieron que es como un poco, ella hasta está como y está, se la vislumbra en una descripción de acciones y hasta de la ropa brevemente, como un poco extravagante, que quiere ocupar como un lugar porque hay un metalenguaje intrínseco. Porque ella está interpretando un papel también. Claro, porque como ella es actriz del elenco oficial de Moscú, ¿no? Que esa es el alter ego de la esposa de Chekhov, que era terrible, lo tenía como su mundo, porque también hay que decir, ¿no? Porque si no todo es muy feminista, hay que decir que lo tenía al trote, pobre tipo, que lo tenía muy ajustado, ¿no? Tiene muy preocupada su edad, además. Claro, bueno, porque es algo de las actrices. Piensen que antes una mujer ya de 40 años era grande, ¿entienden? Eso es otra época, porque el promedio de vida era otro también, ¿no? Ahora una persona de 50 es un pibe, ¿no? Bueno, tanto, pero bueno, un poco, ¿no? Sí, pero bueno, pero vieron que hay como una extensión de... Está bien eso, está bueno, ¿no? Mientras lo reconozcas a las personas, por ejemplo, que no se hayan hecho tanta cirugía y no sepas quién es. Yo una vez a una persona no la reconocía y estuve un montón de tiempo tratando de... Claro, digo que la juventud interna. Bueno, entonces... Dijiste, perdón, representa las ideas de la obra, del contexto y qué más. Claro, por ejemplo, Arcadina es representativa también, porque ¿qué representa a través de su accionarse, de su discurso? Representa cómo es la cultura de esa época, lo que se piensa sobre la actuación, lo que se piensa sobre la literatura. Fíjense que ella se justifica por la construcción de su personaje, porque lo que no tiene que pasar es que empiece a hablar el autor, ¿no? Pero se justifica que ella baja línea de lo que debe ser el teatro, porque se contrapone aparte, no solo a Trepiot, sino a Nina, y dice lo que es la verdadera actuación, lo que es la verdadera actriz, cómo debe ser el teatro, cómo se debe actuar, ¿no? Baja línea. Entonces, de alguna manera, representa las ideas de la actuación del teatro y de la cultura de la época, de Moscú, sí. Puede ser dinámico, intercambiable, ¿no? Estas
No, ahora vamos a ver apoyo. Es así, el personaje necesario, el personaje principal o dinámico es piramidal, es inamovible y está en toda la película que vos ves que tiene una construcción, digamos, correcta. No hablemos de maravillas de guiones ni de obras de teatro, está, ¿no? Desde La muerte de un viajante, pasando por El tranvía llamado Deseo, Traición de Pinter, La nona de Tito Cossa, Los siameses de Griselda Gambaro, a, no sé, una obra que está siempre, ¿sí? Y es piramidal. Y si eso no está, cuando la gente se levanta y se va del teatro, la gente piensa por qué no le gusta el tema, porque está mal construida la dramaturgia, está mal la dramaturgia, no va a funcionar, por más que tengas a Marlon Brando regresado de la muerte en camiseta. No va a funcionar. No va a funcionar. Eso tiene que quedar recontra claro. Es malo el guión y la obra de teatro y no funciona, no remonta ni magolla. Entonces, los que no saben de dramaturgia, busquen un dramaturgo o estudien dramaturgia. ¿Sí? Porque no funciona, porque cuando no hay límite, cuando no hay punto de giro, cuando no hay fugas y el espectador se empieza a ahogar, se va. Después otra cosa es si le gusta la temática, si le gustó el actor, eso son otras cosas, pero no se puede sostener, eso tiene que quedar claro. No importa si empezó la dramaturgia con improvisación de los actores, si empezó, eso es indistinto, siempre hay dramaturgia, pero después cuando hay que ordenar ese texto, un dramaturgo. Y de hecho cada vez lo están haciendo más los elencos porque se dan cuenta que hay millones de obras que duran 4 funciones y 5 que permanecen, ¿no? Si la gente salió del teatro y no les pasó nada, no va. Tiene que pasar algo, los tiene que horrorizar, impresionar, ¿no? Eso es lo que tienen que escuchar. Yo, cosa como, fui a San Miguel con Roma, con la luz, ustedes la vieron, y no se podía levantar la gente. Y me dijo una mujer, yo quedé impresionada, no me puedo mover, me duele todo el cuerpo. Qué bueno. Yo me miraba y me dice, qué bien esto, ¿no? Le decía, hace mucho que no veo tan fuerte. Bueno, entonces, o sea, eso tiene que pasar, tiene que generar algo. No, qué lindo eso, tiene que revertir el sentido. No, qué lindo, mucho gusto, me encantó conocerte. No, tiene que pasar algo, si no, ¿para qué uno hace esto?